Doctores de Reddit, ¿cuál es su historia más loca en la que un paciente se presentó con síntomas leves pensando que no era nada y resultó ser una situación grave de vida o muerte? Mi papá se despertó con un dolor de espalda severo una mañana después de no haber hecho nada extenuante durante las semanas o días previos. Mi madre se volvió loca y finalmente se puso firme en cuanto a que él tenía que ir al médico después de haber pospuesto la visita al médico durante años, incluso para un chequeo de rutina. En esa cita mostró una costilla rota debido a un tumor enorme en la columna, junto con tumores alrededor de las nalgas, pelvis y la parte superior de la espalda. Diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4. 5 años y 100 tratamientos después, todavía está pateando. Una niña vino a urgencias con sus amigas después de lesionarse la espalda bailando en el club. Todavía estaban casi borrachos y seguían burlándose de ella por eso. Lo mismo que tu papá, fractura patológica. Ella tenía 23 años. Mi tía tuvo dolor de espalda de la nada. Fue suficiente ver a los médicos y recibir analgésicos. Luego las cosas se volvieron tan serias que tuvo que recostarse en el sofá mientras todos los demás cocinaban su famoso pavo de Acción de Gracias. En enero, fue a urgencias y finalmente le diagnosticaron cáncer de mama metastásico en etapa 4. Pudieron irradiar los tumores que le molestaban la espalda y ella estaba muy agradecida por ello. Pero solo vivió 18 meses más. Hace muchos años, cuando estaba en mi residencia, un hombre entró a urgencias con una mano en la frente, caminando solo, preguntando por un médico. Puedes imaginar mi sorpresa cuando le dije sí, quitándole la mano y viendo su herida, un agujero perforado por una bala. Después de eso, lo trasladaron rápidamente a cirugía. Más tarde descubrí que la bala no llegó al cerebro, sino que estaba bien enterrada en el hueso del cráneo. Lo sabía. Cáncer de bala. ¡Qué vergüenza! Mi hijo nació prematuramente y tenía 6 semanas de vida. Los únicos síntomas en el momento en que lo llevé a emergencias fueron llanto inconsolable y no bebía leche materna. Mi entorno me dijo que simplemente estaba siendo una madre primeriza paranoica, probablemente tiene gases o cólicos. Pero mis instintos simplemente me decían lo contrario. Lo llevé a emergencias. Allí me preguntaron cuáles eran mis preocupaciones. Les dije que no dejaba de llorar y que podía conseguir que comiera. Un par de horas más tarde, mi bebé de 6 semanas codificó azul y sufrió insuficiencia respiratoria. El código azul de pediatría será para siempre lo más inquietante que haya escuchado jamás. Como era tan pequeño, estaban teniendo dificultades increíbles para intubarlo. Lo mantenían con vida a duras penas con esa pera y compresiones. Su diagnóstico fue que tenía estreptococo del grupo B, sepsis y meningitis bacteriana. Si no lo hubiera traído cuando lo hice y hubiera esperado, mi hijo no estaría vivo hoy. Así que sí, escucha tus instintos, los tienes por una razón. Vi a un paciente con síntomas cardiovasculares menores y un ligero dolor en la parte superior de la espalda. El anciano debatió una y otra vez si tendría sentido realizar una tomografía computarizada para descartar algo más grave. Finalmente se decidió hacerlo y resultó que tenía una disección aórtica masiva y básicamente lo llevaron directamente al quirófano. Trabajo en una ambulancia y he tenido un paciente con disección aórtica, pero tenía todos los síntomas. Dolor abdominal central extremo con sensación desgarrante, dolor de espalda, pálido y diaforético, y tenía presiones arteriales diferentes en cada brazo. Absolutamente salvaje de ver. La familia quería ir al hospital lejano, pero los convencimos de que moriría en el camino. Llegó al hospital, pero, lamentablemente, no estoy seguro de su resultado. Esto debe ser difícil para los paramédicos y los equipos de rescate. Nunca pensé en lo difícil que debe ser no saber nunca el resultado de tus esfuerzos. Mi bebé casi muere de meningitis y sepsis y el equipo de ambulancia que lo transportó de un hospital a uno más grande con una unidad de cuidados intensivos pediátricos llamó a su habitación todos los días para que les informara a la enfermera. Lo mismo hicieron las primeras enfermeras de urgencias del hospital. Fue extrañamente reconfortante saber que ellos también se estaban preocupando. Ojalá todos conocieran los resultados, especialmente los buenos. Un hombre vino al hospital porque su esposa siempre se quejaba de su mal aliento. En pocas palabras, lo conocí porque consultaron a mi departamento cuando la biopsia de tejido resultó como cáncer de esófago. Mini pausa para relajar un poco el vídeo. Deja comentarios bonitos para que todo el que vea este vídeo vaya a leerlos y se pueda relajar un poco a pesar de ser un hilo un poco más triste de lo usual. Soy un dentista. El nuevo paciente llegó con lo que pensó que era un leve dolor en los dientes. Pensé que era un dolor de muelas. Hacía años que no veía a un dentista. Tomé una radiografía y el hueso de la mandíbula alrededor de los dientes parecía extraño. Le hice ver a un cirujano oral ese día. Resultó que era un cáncer de hueso metastásico muy agresivo y murió unas semanas después. Eso apesta. Mi mamá fue asistente de dentista hasta su jubilación. El dentista con el que trabajaba tuvo un caso similar. Tenía un paciente cuya boca tenía una mancha extraña. El otro dentista no pensó que fuera un problema, pero no le gustó y llamó él mismo a un cirujano bucal. El paciente fue atendido el mismo día. Que yo recuerde llegaron a tiempo, pero tuvieron que quitarle un trozo de la mandíbula y la lengua.
Con algo de reconstrucción y un logopeda recuperó la función. Yo también soy fisioterapeuta y una vez tuve un paciente que tenía problemas de salud leves pero persistentes. Él era un vendedor del mercado, era otoño y estaba tosiendo y simplemente no se sentía bien. Su médico de cabecera seguía enviándolo a casa diciendo que era solo un resfriado. Parte del problema era que este tipo no hablaba nuestro idioma local con fluidez, así que no creo que pudiera decirle al médico lo correcto. Pero después de verlo un par de veces me sentí mal. Entonces lo envié de regreso al médico de cabecera con preguntas específicas y cosas que decir. Lo enviaron a un especialista y resultó que tenía cáncer de pulmón que ya se había extendido demasiado. Murió poco después de su diagnóstico. Lo que más me afectó fue que me agradeciera por enviarlo de regreso al médico de cabecera, aunque sabía que no se podía hacer nada. Pero dijo que al menos ahora podría pasar algún tiempo con su familia. La última historia fue mi mamá. Tenía sofocos. No es demasiado extraño para una persona en la menopausia, excepto que mi madre, entonces de 68 años, ya pasó por ella 10 años antes. Pensé que no era más que molesto y acudí a su médico de cabecera para ver si se podía hacer algo al respecto. El médico de cabecera le dio pastillas hormonales y funcionaron, así que mi mamá volvió a buscar una recarga. El médico de cabecera la envió directamente al hospital para que le hicieran una radiografía de tórax. Resultó que tenía cáncer de pulmón, pero estaba en una etapa muy temprana. Después de 6 semanas de radiación, 2 quimioterapias y un año de inmunoterapia, quedó totalmente curada. Es muy importante confiar en tus instintos si sientes que algo anda mal, incluso si parece ser menor. Puede cambiar gran parte del resultado. Soy enfermero, no médico, pero hace años vino un hombre pidiendo un medicamento para ayudarlo a dejar de sudar. Dijo que había tenido dolor de garganta durante aproximadamente una semana, fue a una clínica ambulatoria. Le diagnosticaron faringitis estreptocócica y le recetaron antibióticos, pero estaba tan sudoroso que solo quería un descanso. Parecía pálido, así que lo llevamos de regreso y le hicimos algunos análisis de sangre. Su recuento de glóbulos blancos fue el más alto que jamás haya visto y le diagnosticaron leucemia. Lo enviamos a otro hospital para recibir tratamiento inmediato, pero nos informaron que murió literalmente horas después de llegar. Increíblemente triste, no lo podía creer. Llevan a una niña de 8 años quejándose de un dolor de espalda que había tenido durante 3 meses. Varios médicos diferentes le habían recetado analgésicos en vano. Después de unos 5 minutos le pregunté si tenía algún problema para ir al baño. Dice que hace espuma cuando orina. Cáncer de hueso. Se recuperó por completo y por lo que sé ahora tiene 20 años, pero hasta el día de hoy odio cómo había estado sufriendo durante 3 meses y ningún otro médico se había molestado en hacer más preguntas porque solo tenía 8 años. Llamó la esposa del paciente. El paciente tenía una temperatura de 38,6. Ningún otro síntoma. Le expliqué que era una temperatura normal, pero la esposa dijo eso es mucha fiebre para él. Dijo que sentía que algo andaba mal, a pesar de no tener otros síntomas. Le dije que lo respeto y que si siente que algo anda mal debería llevarlo a urgencias para que lo revisen. El médico de urgencias llamó 4 horas después y dijo que hicieron todo lo que pudieron por él, pero murió de sepsis. Parecía normal cuando llegó allí, pero rápidamente decayó. Eso me dio una nueva comprensión de que realmente no podemos evaluar a alguien a fondo por teléfono. La sepsis es rara. A mi papá le diagnosticaron sepsis hace 3 semanas. No se sentía muy bien pero tampoco terrible, y la única preocupación era que tenía el pulso elevado. Estaba en los 37 grados a pesar de que había estado sentado en una silla durante un par de horas. Él está bien ahora, afortunadamente. Todavía estaba en la escuela y no estuve presente en la admisión inicial de esta paciente, sino en su seguimiento clínico. La paciente era una mujer sana de 50 y tantos años que tenía una hemorragia nasal prolongada después de una larga caminata. No paraba, así que fueron a emergencias para cauterizarlo, sucede todo el tiempo. De todos modos, le hicieron una tomografía computarizada como protocolo y descubrieron que tenía un tumor de más de 20 centímetros en el útero que envolvía su riñón derecho. La derivaron inmediatamente a un hospital académico serio y un cirujano oncológico especializado lo extrajo. Asombrosamente lo extirparon por completo sin siquiera tener que dañar el riñón. Tuvo un resultado sorprendente y una cicatriz de aproximadamente medio pie alrededor de su abdomen debido a la cirugía. Edite para aclarar, no creo que la tomografía computarizada se haya debido a la hemorragia nasal en sí, sino que me imagino que, al analizar más a fondo sus análisis de sangre y estudios de coagulación, encontraron algo que justificaba un mayor análisis. Mi esposo fue asistente de patólogo durante 30 años, hacía autopsias. Un tipo va a urgencias sintiéndose mal, le realizan un par de pruebas y le diagnostican estrés, que significa no sé, y lo envían a casa. Cambio de turno de urgencias. Un momento de tranquilidad en la sala de emergencias y un médico aburrido revisa los casos de más temprano ese día. Él ve algo que no le gusta en los resultados de las pruebas de este tipo y envía una ambulancia a la casa del tipo para traerlo de regreso. Muerto en el suelo detrás de la puerta. El pobre acaba en la mesa de mi marido y la familia demanda al hospital. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia similar? Si quieres puedes dejarla en los comentarios.
Muchas gracias por ver el vídeo, recuerda suscribirte, dejar tu like y tu comentario para apoyar al canal. Recuerda también que tengo las funciones de miembros y supers para un apoyo monetario al canal.